gloriosa obra que ha comenzado en cada uno y que ha prometido terminar. Ayúdenos a salir de la conferencia con una palabra en nuestro corazón para luchar en el mundo y vencer. Oramos por Pastor Mateo y por Pastor Abraham, nuestros líderes. Cúbralos con su sabiduría y autoridad para dirigir tu iglesia. Oramos para que conforme a la palabra de este año, San Lucas 6, 12, 13, crezcamos como guerreros de oración y nos levantemos para levantar los discípulos de Jesús. Oramos por Pastor Moisés y la obra en Cochabamba, para que él pueda levantar el altar en Cochabamba sirviendo el mensaje dominical. Señor, Pastor Moisés pueda crecer como siervo de su palabra, guardando su tiempo personal fielmente. Oramos para que Pastor Abraham, Pastor Mateo y Pastor Lorenzo, nuestros mensajeros, puedan crecer como mensajeros independientes de la palabra. Oramos por el siervo de la palabra esta mañana, Pastor Moisés. Padre, dele llenura de su Espíritu Santo y pueda revelar tu palabra con autoridad y abundante gracia. Señor, le damos muchas gracias por nuestro Señor Jesucristo y por su salvación en su sangre a través de la cruz. Oramos esta mañana que solo su nombre sea glorificado y que usted se revele tal como es. Denos oídos espirituales y corazón de carne para recibir tu palabra. Encomendamos en tus manos este servicio de principio a fin, orando en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Seguidamente los invito a abrir su Biblia y acompáñenme a la lectura en el libro de San Mateo, capítulo 28, versículos 16 a 20. Libro de San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Voy a leer. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, seguidamente, número especial a cargo de Pastor Lorenzo y Pastora Teodora. Me presentaré delante de ti, y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti.
presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Amén. Amén. Gracias. Llegado el momento especial de esta mañana, voy a dar paso al mensajero misionero Moisés. Buenos días, hermanos y hermanas. Les saludo con la paz del Señor. En verdad estoy muy feliz de haber vuelto a mi casa. Bueno, yo lo veo así, como mi iglesia, mi familia. Cuando llegué a la ciudad de Santa Cruz, tenía mucho gozo, ¿no? Esperaba sonriendo. Había gozo volverlos a encontrar nuevamente, ¿no? Estoy muy agradecido por ello. Sí, entonces voy a orar antes de empezar el mensaje. Padre, gracias por morir en la cruz por nuestros pecados, Señor. La verdad no merezco estar aquí. Tengo muchas debilidades delante tuyo. Pero esa sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario pueda derramarse en mi corazón. Y tú puedas hablar a través de mí, por favor. Tenga misericordia de mí en esta hora. Y tenga misericordia también de las personas presentes en este lugar, para que puedan oír tu evangelio, Señor. En tus manos encomiendo todo esto, orando en el nombre que es tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén. Amén, hermanos. El título del mensaje de hoy, hermanos, es Id y haced discípulos. La palabra clave es el versículo 19. ¿Sí? Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, el pasaje de hoy es la gran comisión de Jesucristo, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hermanos, ¿ustedes saben cómo empezó la obra de misión mundial en nuestra congregación? Dice que los coreanos estudiaban los 4 evangelios, ¿no? Del libro de los 4 evangelios. Cuando ellos estudiaban los 4 evangelios, se dieron cuenta que la conclusión final de los 4 evangelios era: id
y haced discípulos a todas las naciones. Hace 50 años atrás, dice que Corea sufría mucha pobreza después de la guerra civil entre Corea del Sur y Corea del Norte. Ellos ni siquiera podían salir, ¿no?, a los países vecinos. Por eso se lamentaban diciendo, ¿de qué manera bueno sería si no haya la gran comisión en la Biblia? Pero ellos, de alguna manera, oraban en obedecer esa palabra. Así, por fe, algunos salieron a Alemania y a Estados Unidos. Muchos de ellos como empleadas domésticas o como enfermeras. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios los bendijo grandemente. Dios bendijo grandemente a Corea. Pues enviaron a más de 2,000 misioneros autofinanciados en 80 países. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? Como Dios hizo una gran obra en ellos. Hermanos, id a ser discípulos a todas las naciones. Ante esta gran comisión, algunos pensarían que nada que ver conmigo, ¿no? Un poco lejano, ¿sí? Tal vez no estoy con condición aún de aceptarla o hacerlo. Pero cuando lo aceptamos por fe, esta gran comisión, como la única dirección absoluta de nuestra vida, el Señor mismo se encarga de nuestra vida. Él empieza su obra de salvación. Oro a Dios que a la luz del pasaje de hoy podamos aceptar este corazón pastoral de Jesús hacia toda la humanidad, que quiere que nadie se pierda. De tal manera podamos aceptar su gran comisión en nuestros corazones. Amén. Primero, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Los versículos 16 al 18. Miremos el versículo 16. ¿Sí? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Los discípulos añoraban que Jesús estableciera su reino mesiánico terrenal en Jerusalén. Pero Jesús fue arrestado, injustamente enjuiciado y crucificado en medio de dos ladrones, como si fuera el más criminal de ellos. La muerte de Jesús para los discípulos fue una tremenda trauma psicológica. En ese proceso de crucifixión ellos huyeron. Incluso Pedro le negó 3 veces. Y más aún ahora, los líderes religiosos estaban buscando a los discípulos. Ante esta realidad, ellos estaban con mucho temor, mucha incertidumbre. Sin embargo, Jesús les había dicho que los que se encontrarían en Galilea después de su resurrección. Hermanos, Jesús anhelaba encontrarse con ellos para darles un nuevo comienzo, un nuevo punto de partida, para usarlos en su obra de salvación. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Salieron de Jerusalén y fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. A pesar de su condición espiritual, Jesús les dio la última comisión.
Miremos el versículo 18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Como sabemos, hermanos, en el huerto de Edén, el primer hombre, Adán, cayó bajo la tentación de Satanás y pecó contra Dios. Debido a la transgresión de este hombre, Adán, entró la muerte y el pecado al mundo. Todos quedaron sometidos bajo la potestad del pecado y la muerte. Todos quedaron esclavizados. Sin embargo, hermanos, cuando Jesús resucitó, reinó sobre el poder del pecado y la muerte y nos dio libertad de la esclavitud del pecado. Hermanos, Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso y intercede por cada uno de nosotros, por las almas perdidas. Él tiene poder para perdonar nuestros pecados, darnos nueva vida. Hermanos, en el mundo los gobernantes de las naciones ejercen su autoridad, ¿no?, sobre una nación. Pero su autoridad es pasajero, temporal, limitado. Acaba cuando termina su mandato. Ellos ni siquiera pueden erradicar la pobreza o la hambre de su país. Sin embargo, la autoridad de Jesús es absoluta y eterna. Jesús tiene toda autoridad sobre todas las esferas de la vida y sobre toda la creación. Hermanos, a los ojos humanos, la guerra entre Rusia y Ucrania mucho depende, ¿no?, del presidente Putin o de la unidad europea, ¿no?, y de Estados Unidos. Pero en realidad, hermanos, está bajo el control de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, Jesús siempre es digno de nuestra obediencia hacia Él. Ahora, hermanos, cuando Jesús fue crucificado, los discípulos, al contemplar la autoridad romana, la autoridad religiosa, quedaron achicados. No podían menos que ir bajo temor y incertidumbre sobre sus vidas. Pero cuando vieron a Jesús resucitado, con toda autoridad en el cielo y en la tierra, todo temor se habría esfumado en sus corazones. Y por fe podían depender de esa autoridad y obedecer la gran comisión. Humanamente hablando, ellos eran gente ordinaria, sin letra, sin ningún título académico, religioso, etcétera, etcétera. Pero cuando ellos se encontraron con Jesús resucitado y dependieron de su autoridad y obedecieron la gran comisión por medio del Espíritu Santo, Dios hizo su obra en cada uno de ellos muy especialmente, pues muchos de ellos expandieron el Evangelio por fe, sin temor a los líderes religiosos. Muchos de ellos entraron a cárceles. Muchos de ellos murieron como mártires por amor a Jesucristo. Segundo, id y haced discípulos a todas las naciones. Los versículos 19 al 20. Ahora, después de que Jesús les dio a conocer su autoridad a los discípulos, ¿qué dirección les dio? El versículo 19a dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. A esto llamamos la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo.
Ahora, ¿qué significa la gran comisión? Significa que todos los cristianos debemos aceptarla y obedecerla por fe. Los cristianos no son los que dicen, soy cristiano, ¿no? En esta simple fase, sino los que están comprometidos con esta gran comisión de Jesucristo. Ahora, nuevamente leamos el versículo 19a. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí vemos que la gran comisión consiste en dos verbos imperativos, id y haced discípulos. Debemos ir para ser discípulos a todas las naciones. ¿Qué significa ir? Significa salir de nuestro lugar acomodado y salir a la tierra donde el Señor nos llama. Hermanos, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, vete de tu tierra a la tierra que te mostraré. Abraham al comienzo no quería salir. Estaba establecido. Pero por fe obedeció la gran comisión y salió aún sin saber a dónde iba. Hermanos, el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa bien arraigado en su corazón de permanecer acomodado y establecido. Pero, ¿qué pasaría cuando no obedecemos la orden del Señor? Id. Nuestro interior se marchita. Se vuelve como un pozo podrido que se va estancando y pudriendo cada vez más y más. Como sabemos, en el territorio de Israel hay dos lagos grandes. El lago de Genesaret, llamado el Mar de Galilea, y el Mar Muerto. En el Mar de Galilea hay abundante vida. Muchos peces ahí habitan. En cambio, en el Mar Muerto no hay vida y ningún ser vivo puede crecer en ella. Ahora, ¿por qué existe esta extrema diferencia entre uno y el otro? Es porque en el Mar de Galilea recibe muchos nutrientes del agua dulce del río Jordán y lo hace fluir hacia afuera. Es decir, comparte lo que recibe con los demás. En cambio, en el Mar Muerto solamente recibe todos los nutrientes de otros y queda estancado. Es decir, solamente recibe y no comparte a otros. Hermanos, no seamos como el Mar Muerto, sino que seamos como el Mar de Galilea, que recibe nutrientes y comparte a otros. Apóstol Pablo confesó diciendo, ¿cómo pues invocarán aquel en quien el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, la gran comisión de Jesucristo se cumple a través de obedecer a la orden id. Hermanos, después del martirio de Esteban, se desató una gran persecución en la iglesia de Jerusalén. Salvo los apóstoles y todos los creyentes fueron esparcidos e iban por todas partes anunciando el evangelio. De esta manera el evangelio se difundió a todas las naciones. Dios usó esta persecución para ayudarles a obedecer esta gran comisión de id. A menudo, hermanos, este mandato de id nos suena un poco pesado. Pero en realidad,
Es el corazón pastoral de Jesús que anhela que nadie se pierda y nos comparte a cada uno de nosotros para usarnos en su obra de salvación. Dios anhela cumplir su propósito en nuestra vida. Ahora, el enfoque del mandato de Jesús es hacer discípulos. Entonces, ¿qué es un discípulo? Esta palabra viene de la misma raíz de la palabra disciplina. Nadie puede convertirse en discípulo de Jesucristo por sí mismo. Los discípulos no nacen, sino se hacen por medio de la disciplina. Como sabemos, a la gente no le gusta que se le diga qué hacer. Hoy en día muchos piensan que la palabra disciplina a otros es una violación de los derechos humanos. Sin embargo, la disciplina espiritual es esencial para el crecimiento espiritual. Ahora, ¿cómo podemos hacer discípulos? Miremos los versículos 19b y 20a. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesús nos dice dos formas específicas. Primero, debemos bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo no solo se refiere al rito ceremonial, sino significa ayudarlos a que se arrepientan de sus pecados por medio de la palabra de Dios y por fe acepten a Jesús como su Señor y Salvador. Segundo, debemos enseñar a obedecer todo lo que Jesús ordenó. Aquí el énfasis es tener una actitud absoluta ante la palabra de Dios para obedecerla. No es una obediencia a alguien o a un sistema, sino a la misma palabra de Dios. Hermanos, al enseñar la obediencia a otros, debemos practicar primero la obediencia. De tal manera podemos ayudar a otros a obedecer la palabra de Dios. Como sabemos, a las personas no les agrada la palabra obedecer. Pero Jesús nos mandó para que enseñemos a la gente a obedecer la palabra de Dios. Esto requiere un labor de amor, con mucha paciencia y dedicación a las personas. Dios llamó a Abraham en su generación de tantas personas e hizo un gran labor de amor servicial. Con mucha paciencia lo amoldó a lo largo de 25 años. Así Abraham creció hasta convertirse en un hombre de obediencia que estaba dispuesto a obedecer a Jesús. Incluso estaba dispuesto a dar a su hijo Isaac en sacrificio. Finalmente Dios le levantó como el padre de la fe para todas las naciones y fuente de bendición para todas las naciones. También Jesús llamó a los discípulos. Y les enseñó la palabra de Dios a lo largo de 3 años, con mucha paciencia y amor. Y así ellos se levantaron como siervos obedientes de la palabra de Dios. Hoy por hoy se realizan campañas evangelísticas de gran magnitud, donde se predica a mucha gente y nos pareciera que es la mejor estrategia para evangelizar, para cumplir la gran misión mundial, comparada con la de hacer discípulos. Entonces, ¿por qué Jesús les habría dicho, id y haced discípulos a todas las naciones? Esto se debe a que hacer discípulos es la forma más efectiva de llegar a todas las personas a largo plazo. Es la forma más rápida y confiable. Es la sabiduría de Dios.
Hacer discípulos parece lento, muchas veces improductivo, que consume mucho tiempo y energía. Sin embargo, debemos creer que es la mejor manera de llevar el Evangelio al mundo entero. Hermanos, hacer discípulos es la orden suprema de Jesús. Aunque podemos obedecer los otros mandamientos de Jesús, si no obedecemos a ser discípulos, no podemos agradar a Jesús. Que Dios nos ayude a obedecer y no perder nuestro enfoque, sino a seguir haciendo discípulos de Jesús. En especial, recibimos el llamado de Dios para ser discípulos a los estudiantes universitarios. Ahora, miremos el versículo 20a. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, cuando los discípulos escucharon la gran comisión, tal vez para ellos era una misión imposible de cumplir. Tal vez había pesadez en ellos, pues ellos eran gente humilde, sin ninguna autoridad religiosa. Y más aún, eran perseguidos por los líderes religiosos. Ellos nunca habrían pensado en una gran misión mundial. Pero ahora fueron comisionados para salir a todas las naciones y entregar el Evangelio. Pero no irían solos. Jesús resucitado estaría con ellos. Jesús haría su obra por medio de ellos. Hermanos, Jesús haría su trabajo. Por lo tanto, hermanos, nuestra fe de que Jesús está con nosotros es muy importante. Pues Jesús nos acompaña todo este proceso. Nos guarda, nos guía, nos provee toda nuestra necesidad hasta que terminemos nuestra vida de misión. Para Dios, aquellos que obedecen su mandato de misión mundial son los más preciosos, porque Dios quiere fervientemente que el mundo se salve de sus pecados. Oro a Dios que, contemplando el corazón anheloso de Dios de salvar a toda la humanidad, podamos ir y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Hace tiempo atrás, la iglesia estaba orando para la evangelización de la ciudad de Cochabamba. En eso el Señor me compartió su corazón pastoral a través de una oración representativa. Mientras iba escribiendo por la ciudad de Cochabamba, se conmovió mi interior de lágrimas y entendí que el Señor me llamaba para su obra. Y empecé a decir, no pensé que la iglesia estaba orando por mí. Ese evento cambió la dirección de mi vida y había un gozo en mi interior. Pero pasando el tiempo, al ver la realidad, la incertidumbre sobre mi futuro, dejar a mi familia, dejar todo e ir a un lugar donde no conozco a nadie, poco a poco se fue enfriando en mi interior. Así fue transcurriendo el tiempo. Y más aún, trabajando como encargado de almacén, me sumergí tanto en el trabajo que perdí el propósito de mi vida. Quedé como el pozo estancado que se estaba pudriendo. Pero el Señor no me descartó. Me sirvió con mucha paciencia y amor y me dio su palabra de promesa. Haré de ti una gran nación. Esta palabra fue todo para mi alma. Me llenó de su gozo y alegría. La verdad me devolvió el propósito de mi vida para servirle en su obra de salvación. Así transcurriendo el tiempo, en una conferencia de Semana Santa, el Señor me habló muy personalmente preguntándome, Moisés, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Esta palabra fue todo. Me dio las fuerzas necesarias para confesar públicamente,
para ir y servir la obra en la ciudad de Cochabamba. Así conforme a esta misericordia y a su tiempo, a mediados del año pasado, por su gracia, pude salir a empezar un ministerio en la ciudad de Cochabamba. Así cuando llegué a la ciudad de Cochabamba y empecé a compartir el Evangelio, al inicio pareciera que nadie quería comprometerse al estudio bíblico. La gran mayoría se excusaba que no tenía tiempo. Por otro lado, observé que a diferencia de los jóvenes cruceños que son más abiertos para conversar y ganarse su confianza, los cochabambinos son un poco más cerrados. Me parecía que ellos eran duros de corazón. Sin embargo, este suceso Dios usó para que me ayudara a depender en oración, rogando su misericordia para que pueda purificar mi vida y me ayude a amarlos con un corazón pastoral, así poderlos servirlos con su amor. Así el Señor me ayudó a despojarme de mi parecer, que ellos eran un corazón duro. Incluso mi capacidad humana, que siempre quiere hacer las cosas con mi fuerza humana. En este proceso el Señor ha sido muy misericordioso. Me encargó a su hijo William para compartirle la palabra de Dios. Cuando él aceptó el estudio bíblico, quedé totalmente sorprendido. Pues no era fácil creerlo. Me pareciera que todos ellos eran duros de corazón. Pero cuando él aceptó, le agradecí al Señor con todo el corazón. Pues vi la fidelidad de Dios hacia este pecador. Pues él ha sido fiel en los estudios bíblicos. Y estoy orando para que él pueda levantarse como discípulo de Jesucristo. También en este proceso de evangelización, mientras iba pensando y orando cómo y qué estrategias usar para acercarme a los jóvenes y invitar a los estudios bíblicos, el Señor me ayudó a preparar unos folletos para invitar a los estudios bíblicos. Así por fe podía salir a repartir los folletos a los jóvenes universitarios. En este proceso conocí a Nelson, que aceptó el estudio bíblico y empezamos a estudiar el libro de Génesis. A la verdad, él estaba muy feliz al querer compartir de la conferencia, pero por algún X motivo no pudo venir a la conferencia. También en este proceso, por medio del Facebook, me contacté con Elvis, el joven que hace tiempo atrás participó de la conferencia en Santa Cruz. Así empecé a conversar con él de su vida, cómo se encontraba, etc. Y le invité al estudio bíblico y él aceptó. Y así también empezamos a estudiar el libro de Génesis. La verdad, estoy agradecido a Dios por la fidelidad de Dios con este pecador. Oro a Dios que me dé la sabiduría para compartir la palabra de Dios a cada uno de ellos. Me dé su amor y por fe servirlos, creyendo que Dios le levantará como sus discípulos. Y que me dé también sabiduría para enseñarles a través del libro de Génesis. Para la gloria de Dios. Amén. Concluyendo, hermanos, Jesús murió en la cruz, pero Él resucitó de entre los muertos. A través de la resurrección, fue declarado Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Nos manda, nos comparte su corazón. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a obedecer la gran comisión de Jesús.
con todo nuestro corazón. Amén. Voy a orar, hermanos. Padre, muchas gracias por mirarme a este pecador que no merece nada, por darme una esperanza, por encargarme la gran comisión. Gracias, Señor. Te ruego también que tu hermoso corazón pastoral pueda derramarse más y más en las personas oyentes en este lugar, Señor, y tú obres muy personalmente en ellos, Señor, conforme a tu gracia. En tus manos encomiendo esta palabra, Señor Jesús, y pueda orar conforme a tu misericordia. Te lo pido orando en el nombre que es tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias. 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 Seguidamente voy a invitar al Ministerio de Música para que nos guíe con la alabanza. Voy a invitar por favor a que se pongan de pie. Vamos a cantar Creo en ti. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llena ese lugar con tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe
toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Amén. Vamos a tomar asiento. Bueno, voy a invitar a Pastor Alberto, quien va a orar por las ofrendas recibidas. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por este retiro espiritual, por las almas que están acá, Señor. Ayúdanos a poder ser sensibles a tu llamado de ir y a ser discípulos, recordar con qué gracia usted nos sanó y nos salvó. De la misma manera, Señor, ser como el mar de Galilea, influir en muchas almas que sufren, como Leví, como la mujer samaritana, Señor. Podamos servirlas en el campus universitario, en nuestra familia, en nuestros compañeros de trabajo. Señor, que la ofrenda recibida sirva para ensanchar tu evangelio. Muchas gracias, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguidamente voy a dar paso